Serendipia, un programa sobre arte y lo posible insospechado. Conduce Malena Rodríguez. Muy buenos días a todos, bienvenidos al Serendipia. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Αματήλει ένας ήλιος σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στη ομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη ομορφιά, στη γειτονιά. ¿Por qué será que yo te he visto ahí en la mano? ¿Por qué será que yo te vi, que yo te vi? ¿Por qué será que yo te he visto ahí en la mano? ¿Por qué será? Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Y hoy nos vamos a Grecia, vamos a viajar, porque llegó hoy, hace un ratito nomás, un escritor asturiano que en realidad vive hace por lo menos 30 años en Grecia. Es helenista, profesor, traductor, cineasta. Y bueno, toda su obra literaria y audiovisual explora y da a conocer la cultura griega y humanista, combinando elementos literarios, plásticos y científicos, con un lenguaje muy personal. Él está aquí para presentar su libro Palabras del Egeo, el mar, la lengua griega y los albores de la civilización. Es una edición de Acantilado, una muy prestigiosa editorial que traen la distribuidora Egusi. Y aquí va a estar presentando el libro, pero va a estar también conversando sobre diversos temas. Por ejemplo, mañana, 10 de octubre, va a estar en la Fundación María Sacos hablando sobre la traducción y el mar, dos caminos muy griegos de civilización. Y también va a estar el viernes en la Feria del Libro. Y ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro? Encantado de estar aquí otra vez en Montevideo. Y en los medios públicos, porque ya estuviste por aquí hace un tiempo. En esta casa también. Bien, bueno, es un gusto recibirte. La verdad que el libro que tengo en mis manos, Palabras del Egeo, es un libro muy especial, muy cuidado, muy hondo, que aborda justamente la cultura griega y comienza ya con la naturaleza, ¿no? La naturaleza es como las palabras unidas a los sonidos, a la imagen, a lo terrenal, ¿no? Así es. Bueno, es un libro que evidentemente explora la civilización griega, pero sobre todo las raíces profundas de la civilización griega. Es decir, es una obra que nos intenta acercar a la Grecia anterior a la Grecia que todos conocemos como clásica, digamos a partir de Homero y hasta la época del helenismo, ¿no? Eso que entendemos como la Grecia antigua, la Grecia clásica, pues la verdad es que tiene unas raíces muy profundas que van hasta el Paleolítico, por así decirlo. Entonces, evidentemente, pues pasando por todas esas otras fases que empezamos a conocer hace relativamente poco, como es el mundo micénico, el mundo minoico, el mundo cicládico, los pelasgos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el libro trata, como dices, de rastrear la formación del lenguaje, de lo griego, en ese entorno. Con lo cual, el entorno es, como has podido ver, pues
un protagonista esencial de todo el relato, de todo lo que se cuenta, ¿eh? No es simplemente un fondo para contar una serie de contenidos de carácter libresco o investigador. No es un libro que se hubiera podido escribir en un gabinete en cualquier sitio, sino que es un libro escrito desde un lugar remoto de las Cícladas y que viene a ser un epítome de todo ese paisaje, de todo ese entorno en el que se va gestando la civilización del Egeo y la civilización que será la que nutra las raíces profundas de esa otra civilización llamada griega, de la que todos, en cierto modo, nos sentimos herederos. Bueno, es un libro que es un ensayo, porque bueno, recoge toda esta reflexión sobre el lenguaje, sobre la historia, los mitos, la filosofía. Remite mucho al griego todo el tiempo. Tenemos la escritura griega, que es algo para nosotros muy poco habitual, hasta los petroglifos, que son estas imágenes, ¿no?, de las palabras. Sí, petroglifos son grabadas en piedra, pero hay también caracteres silábicos, caracteres pues de las distintas escrituras del Egeo. Sí, pero esto para mí es un aliciente, evidentemente. Quiero decir que no debe asustar a la persona que no domine el alfabeto griego, por ejemplo, pues porque todo está también transcrito y todo está contextualizado, etcétera. Es decir, no se puede ocultar ni se desea ocultar, porque es el protagonista, en el fondo es la lengua griega, pero no creo que sea un elemento disuasorio para leerlo como pues eso, por personas que no sean especialistas en ese tema, ¿no? No, y aparte está en español y está es muy lindo estar en contacto con este lenguaje, con esta estética también. Sí. Y yo destacaba esta riqueza de la profundidad del análisis, que a la vez está inserto en una narración en segunda persona, donde le hablas a tu hijo Silvano. Sí. Son 10 capítulos que empiezan el 10 y terminan el 0, no, sí. 11 capítulos, ¿no? Sí, cómputo inclusivo, sí. 11, sí. Y empieza siempre cada capítulo con algún amanecer o con alguna reflexión sobre la luz. Está empezando el día y tú estás escribiendo en ese cuaderno rojo, sí, para recibir a tu hijo con una idea más de ese lugar, una idea, bueno, muy profunda y sí, basta. Así es. Es un libro, como todos los que yo he escrito sobre temas griegos, es literatura de no ficción, digámoslo así, ¿no? En el sentido que utiliza materiales que pertenecen al mundo de la realidad, no al mundo de la ficción, pero los presenta a través de un lenguaje marcadamente literario y pretendidamente literario. Entonces es un libro que se puede leer como se lee una novela. Pero claro, los contenidos que presenta pues son contenidos que forman parte de la realidad y que además están, en este caso, pues totalmente refrendados por estudios y modernos y por las fuentes antiguas, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene esa doble lectura. Claro, el hacer un libro, en realidad quería ser un libro un libro sobre el logos, que es ese concepto griego tan abigarrado que incluye el pensamiento, la palabra, la expresión y la razón y tantas otras cosas, ¿no? Y que también tiene su historia y va evolucionando, etcétera. Pero la civilización griega es la civilización del logos por antonomasia. La herencia más grande que nos ha dejado es una herencia que tiene que ver con el pensamiento y la palabra. Entonces, el ir hacia atrás, tirando de ese hilo hacia épocas remotas y hacia cómo ese logos se ha ido gestando en contacto con esa naturaleza en concreto, la naturaleza del mar, de las montañas, de las islas, de la latitud del Egeo en los distintos milenios anteriores, pues nos lleva a enfrentarnos a temas de toda índole, ¿no? Es un libro que habla de antropología, que habla de genética, incluso, que habla de arqueología, evidentemente, de filología, de navegación, mucho de navegación, de astronomía, pero que, claro, el hilo fundamental sigue siendo el de la gestación del lenguaje. Entonces, claro, como lengua y civilización son dos realidades que van a la par,
pues el ir remontándonos hacia los estadios más antiguos de la lengua, en esa búsqueda nos lleva a remontarnos también hacia los estadios más antiguos de la civilización y entonces a hacer una revisión a la luz de las cosas que sabemos hoy en día, una revisión de las teorías que hasta ahora pues se presentaban como plausibles, pero que vamos viendo que las nuevas herramientas que tenemos al alcance, las nuevas técnicas de investigación interdisciplinares, lo que estábamos diciendo, la genética, el estudio de materiales, etcétera, pues nos pone, nos cuestiona una vez más nuestra lectura del pasado. Porque claro, el pasado no cambia como tal, pero sí cambia nuestra imagen del pasado y nuestro conocimiento del pasado, ¿no? Y en ese sentido, como esto es un corpus amplísimo, casi inabarcable, pues había que ser selectivo y había que intentar ser lineal para contar una historia, ¿no? No puedes simplemente presentar toda la realidad en bloque. Y ahí sale la idea de contárselo a Silvano, contárselo a uno de mis hijos, que como los demás, pues también nacieron en Grecia y crecieron aprendiendo el griego, y para ellos es una lengua que han aprendido de forma natural, pero claro que no tienen tampoco la experiencia ni la capacidad metalingüística que para bien o para mal tiene su padre. Entonces, la forma de contárselo a un interlocutor concreto y no a un lector desconocido y omnisciente, pues te infunde el discurso, ¿no? Te ayuda a pautar ese discurso y hacerlo mucho más cercano. En realidad es un libro contado para el lector, evidentemente, no solo para el protagonista ausente, ¿no? Pero tiene una cosa muy, muy cercana. Claro, el lector tiene la sensación de estar, de alguna forma, leyendo por encima del hombro algo que en realidad fue escrito para el hijo, pero que va dirigido a él, ¿no? Y esa es la razón por la que es una cuenta atrás de días, porque son los 10 últimos días esperando a que él llegue a encontrarse conmigo en ese entorno. Y evidentemente cuando un padre y un hijo están juntos, pues hablan de algunas cosas, pero no se ponen a esta diatriba tan profusa, ¿no? Sí. Con lo cual son cosas que a mí me gustaría contarle, pero que sé que no lo voy a hacer cuando esté presente. Así que la opción era dejárselas por escrito de esta forma, ¿no? Capaz que podrías leer un poco. Acá justo yo había marcado una parte que hablabas de logos ahí al comienzo, pero no sé, puede ser otra parte que quieras leer para, bueno, acercarnos un poco. Del logos. O lo que quieras, sí, no sé. Sí, hay todo está articulado en torno a pasajes. A mí me impresionó mucho esto del logos y todo lo que significaba logos y cómo lo podías encontrar en otras palabras, y nunca lo había pensado así, y me acordé del ego, de construir también, ¿no? Como esto tiene que ver. El libro está articulado en torno a pasajes, y cada uno de esos pasajes lleva por título una palabra griega, una palabra del Egeo, una de esas palabras tan pregnantes y de historia tan profunda. El Egeo es este mar donde están todas estas islas griegas. Sí, el Egeo, digamos que es un subconjunto del Mediterráneo, ¿no? Oriental. Es el mar que hay entre la península de Anatolia y la península griega propiamente dicha, con el Peloponeso, y Creta, cerrando, que en realidad es un mar que está sobre una meseta submarina elevada, es decir, es un mar de relativamente poca profundidad, con lo cual pues es un mar de aguas muy luminosas, muy transparentes, está lleno de islas, de volcanes, de terremotos, es un escenario en el que ha nacido gran parte de la civilización más antigua del mundo. Aunque claro, cuando utilizamos la palabra Egeo, luego en un sentido lato también, no solamente nos ceñimos a ese mar, sino a todo ese espacio cultural por el que se movieron los griegos, un poco como círculos concéntricos en torno a ese mar, ¿no? Y bueno, este es un fragmento que lleva por título precisamente Logos. Dice: ¿Sabes, Silvano? El pensamiento y el lenguaje, como el azul del mar y el del cielo, comparten también un mismo nombre en griego, Logos. No sé si voy a ser capaz de explicarte todo lo que hay fundido en ese concepto griego de Logos, pero voy a seguir escribiendo para que no se me esfumen las ideas. Vayamos despacio. En la palabra logos está encerrada la idea de pensar, fuertemente fundida con la de contar, que es a la vez decir y calcular.
Por eso, según el sentido con el que utilicemos logos, podemos entenderlo como pensamiento, como palabra, como discurso, como razón, como causa o como todo lo que quieren decir sus muchos derivados. Y por si fuera poco, logos es, junto a esto, algo muy importante, la razón creadora, una primera causa, un pensamiento divino del que emana y por el que discurre todo lo creado como si se tratara de palabras que salen de una mente, un supremo atributo de la divinidad del que el otro logos, el del hombre, es tan solo un reflejo. Esta idea es antigua, muy antigua. Ya los sabios griegos hablaron con naturalidad del logos como una emanación de la divinidad creadora del mundo antes de que el evangelista San Juan lo hiciera para referirse a Cristo como palabra de Dios encarnada. Pero verás, como en realidad trato de que descubras el lenguaje como un proceso interminable de metáfora, pensaba ahora, mirando al horizonte, que no estaría mal que te contara lo que creo saber sobre los avatares de esta palabra logos, tan llena de conceptos y de significados, que no estaría mal que nos aventuráramos en un viaje hacia su origen para indagar en la verdad de la palabra, que nos aventuráramos en ese intrépido viaje hacia atrás, a menudo difícil y lleno de sorpresas, que los antiguos llamaban etimología. En los tiempos de máximo esplendor de lo griego, logos, como te he dicho, tuvo significados múltiples, afines a pensar, calcular y decir, unidos entre sí como mechones de una apretada trenza. Logos fue entonces pensamiento, consideración, argumento, palabra, discurso, relato, dicho, causa, cuenta, medida, proporción, oráculo divino y razón creadora del mundo. Pero ¿cómo llegó a ser todo esto? ¿Cuál pudo ser el hilo conceptual que ensartó todas esas nociones? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no se puede alargar mucho el razonamiento, pero da una muestra del tono del libro. ¿Cómo fue el logos para construir el libro, el relato? Que bueno, que como decíamos al comienzo, empieza cada capítulo, que a mí eso me impactó mucho, esto de los sonidos en la playa, el mar, el mar y la sal, ese ir hasta lo más pequeñito y lo más material también, para hablar del origen de las palabras. Uh-huh. Y cómo fue todo eso, ¿no?, que fuiste armando, porque hay tanto contenido en algo muy poético y que está muy fluido. Sí, claro, eso, la verdad es que cuando una cosa parece que está muy fluida es precisamente porque hay mucho trabajo en ello, ¿no? No salen las cosas fluidas por espontáneamente, por lo general. Entonces, aquí el problema es que había, como decía antes, un corpus muy amplio de materia para tratar en el libro, no solo de tipo etimológico, filológico, lingüístico, sino de historia de la civilización y de historia del hombre, del ser humano, de navegación, de todos los temas que hablábamos. Yo quería que el hilo conductor fuera la palabra. Entonces, en el primer momento hay una especie de capítulo, digamos, programático de introducción que adelanta un poquito ese viaje de la etimología, que etimología significa remontarse a la verdad de la palabra, ¿no?, a su sentido directo y pleno, ¿no? Ese viaje como un retroceso en el tiempo hacia elementos cada vez más pequeños, hacia unidades de significación cada vez más pequeñas, que nos llevan en un viaje también retrospectivo en la historia de la cultura y que al final nos llegan a unidades que, como dices, están relacionadas con lo tangible, con lo inmediato, con lo directo. Es decir, son onomatopeyas, o sonidos imitados con la voz, que representen, pues que salen de ese entorno. Es el sonido del agua, es el sonido de las piedras, el sonido de los palos cuando se quiebran, el del viento, el del fuego, etcétera, etcétera. Y esas, digamos, unidades mínimas que nacen como onomatopeyas empiezan por analogía, por así decirlo, por un proceso de metáfora, de traslación, a generar imágenes cada vez menos tangibles y más intangibles, más elevadas, por así decirlo. Es decir, nos va llevándonos el lenguaje desde lo concreto hasta lo abstracto.
en un proceso que es fundamentalmente un proceso poético. Todo este relato nos lleva a asistir al nacimiento de la lengua griega, que es la que alimenta todas las lenguas de nuestro contexto, como una lectura poética del mundo. Como una lectura poética del mundo hecha en el Neolítico, no hecha hace 3 o 4 siglos, ¿no? O hace 3 o 4 milenios, hecha realmente en tiempos en que la gente empezaba a crear el lenguaje en contacto con ese entorno. Y eso yo creo que es una de las cosas que nos permite hacer en mayor grado, siempre con todo tipo de cautelas y de salvedades, pero que la lengua griega, por su longevidad de milenios y por su condición de lengua viva en la actualidad y por su condición de lengua que no ha dejado de hablarse nunca, nos permite hacer ese viaje hacia mucho más atrás, ¿no? Que otras lenguas que simplemente pues nos parece que son referenciales, ¿no? Sí, bueno, hablando de esto de los sonidos y las raíces, me llamó la atención, por ejemplo, cómo la raíz fa está vinculada a la luz. Todas las palabras que tienen fa, sí, en algún punto tocan con la luz, o las que tienen na con el fluir, que tiene que ver con la navegación, con la nave, con ese con tipo nadar. de datos. Sí, eso se explica desde esas unidades mínimas, es decir, desde esas unidades que empiezan a ser, por así decirlo, unidades, es decir, elementos de una sola pieza, de un bit, por decirlo en términos informáticos. Sí, con un contenido, ¿no? Con un contenido sí mínimo, que después en combinación con otras pues generan una flexión y generan una idea más compleja, ¿no? Y eso se ve también en la escritura. Pero, por ejemplo, mira, esto que estás diciendo de unos... Si nosotros tomamos el ejemplo del delfín, por ejemplo, que es un animal tan griego, tan del Egeo, tan representativo de toda esta cultura, que lo encontramos en las cerámicas, lo encontramos en las monedas, en los frescos, etcétera, ¿no? Pues en todas las lenguas llamamos al delfín, o algo parecido, ¿no? Dolphin o delfín, porque en latín se llamaba delfín y los latinos le llamaban delfín porque en griego se llamaba delfín, o delfis también. Y ahí parece que se acaba nuestro viaje etimológico, ¿no? Pero el griego te permite ir más atrás. Y entonces la pregunta es, ¿por qué en griego se llamaba delfín o delfis con Y, con la letra Y? Pues porque veían porque la palabra delfis con Y significaba matriz. Y ese animal, que parecía un pez, tenía matriz, sin embargo. Era un mamífero, era un ser vivíparo, ¿no? Entonces el rasgo distintivo era el tener una matriz. Luego le ponen el nombre de delfín por tener matriz. Pero podríamos decir, ¿y por qué la matriz se llamaba delfis? Pues porque esa palabra reúne dos ideas. La idea que expresa la raíz del, que es la raíz del paso estrecho, y el verbo fío, que es el verbo brotar. Luego, brotar por un paso estrecho es una forma casi tautológica como de alumbrar, de describir sí, la matriz, claro, ¿no? Que es la matriz más que un paso estrecho por el que brota la vida, ¿no? Claro. Y claro, y seguimos hacia atrás y decimos, ¿y por qué fío significa brotar, ¿no? Y bueno, pues porque fío contiene dentro la raíz de hio, que es el verbo llover, que es la condición necesaria para que las plantas broten. Y por eso a todo lo que brota, fío, le llamamos physis, que es la physis, la naturaleza, ¿no? El conjunto de las cosas que nacen y que tienen vida, o al hijo se le llama ios, que es el brote. De hecho, todavía nosotros hablamos de los hijos como vástagos o como retoños, ¿no? Utilizando esa misma metáfora natural, vegetal, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, el griego te permite
a veces con más solvencia y a veces con más especulación, pero ir saltando de significados hasta unos momentos muy anteriores a los que nos permiten las lenguas modernas, incluso el latín. Y esto yo creo que es una gran aventura es una gran aventura intelectual y sensorial y emocional, y sobre todo es una manera de asistir de alguna forma al proceso por el que el ser humano ha ido constituyendo todo un mundo. Puede que el mundo ya estuviera creado, pero cuando el ser humano se puso a nombrarlo y se puso a construir esa superestructura que es el lenguaje, entonces empezó a crearlo de nuevo, ¿no? Y nos permite asistir de alguna forma a ese vértigo y a esa emoción. Και φεύγει ο καιρός από κοντά μου, σαν μαύρος ουρανός, σαν αστραπή. Περνούσε ο καιρός κι ο μαύρος ουρανός μαχαίρι καρφωμένο στην καρδιά μου, χαράζει στη στράτα μου και πώς με τρομάζει η μέρα που έρχεται η κάθε στιγμή. Χαράβι που βούλιαξε βοριάς και χαλάσει, ρημάδι κατάντησα σ' αυτή τη ζωή. Περνούσαν και φεύγαν σκιές από μπροστά μου, λίγες της ζωής. Instagram Serendipia. Serendipia. Lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba. Ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά. Sals, vals, hals. Parece estar diciendo desde siempre cada ola que rompe en la orilla. Hals llamó la lengua griega al mar hace milenios, como tratando de repetir su voz. De ese nombre aprendieron después nuestras lenguas a llamar a la sal. Ya ves, Silvano, hablamos con palabras cuyo remoto origen se ha ido difuminando poco a poco en la memoria de los hombres. Pero hubo de existir un origen, un tiempo en que nuestros ancestros más lejanos, que sin duda aludían a las cosas presentes señalándolas con el dedo, comenzaran a aludir a las ausentes, tratando de evocarlas a través de la voz. El nombre es el intento de imitar el mundo a través de la voz, observaron los sabios antiguos. Y sin duda fue la naturaleza, con sus rumores, sus chasquidos,
su luz, sus movimientos, la que dictó a los hombres las primeras palabras, primeras partículas con voz y pensamiento, arcanas criaturas de un tiempo muy remoto que viven aún ocultas en la lengua abisal del Egeo. Bueno, este contacto con la naturaleza de Grecia, me imagino que bueno, que desde un comienzo te hizo conectar, ¿no?, con las palabras. Sí, por supuesto, pero esto no es una cosa obvia, en el sentido de una cosa que nos sale al paso, sino es algo que uno va captando y va descubriendo cuando va desarrollando también cierta sensibilidad ante esto, ¿no? Es decir, de ahí viene después su emoción, ¿no? Porque te acaba premiando ese descubrimiento. No es una cosa tan sencilla ni tan obvia, pero claro, es una cosa realmente vertebradora de la lengua griega y que resulta un pozo sin fondo. Bueno, estabas leyendo justamente Palabras del Egeo, tu libro, estamos hablando con Pedro Olaya, que bueno, en este libro traes muchos elementos que uno a veces no sabe en relación a las palabras, que es esto que usamos todo el tiempo. Por ejemplo, esto de que detrás de cada verbo hay un gesto. Capaz que es una obviedad, que uno dice, bueno, ya debería saberlo, pero uno no tiene presente. El verbo es el nombre de la acción, con lo cual es normal que haya un gesto o una acción detrás de cada verbo. Pero sí, en el caso del griego queda muy claro cuáles eran esos gestos iniciales, ¿no? Y claro, esos gestos, por ejemplo, el gesto de cortar, por ejemplo, o el gesto de golpear una cosa dura, o el gesto de rasgar, o el gesto o la acción de soplar para avivar el fuego, pues van dejando sus sílabas, sus monosílabos, sus fonemas, por así decirlo, incluso que aún no forman sílaba, y que son esas primeras piezas que luego, por combinación con otras, pues van generando construcciones más complejas. Y esto lo heredan después las demás lenguas. Lo que pasa que a medida que esto se convierte en una herencia, y en una herencia a medida que se convierte en una herencia que ya se recibe desde el nacimiento, que no es necesario volver a repetir el proceso, pues se va perdiendo conciencia de ello, se va perdiendo conciencia de la conformación de la lengua, ¿no? Y claro, el griego es una lengua, como decíamos antes, que nos permite indagar en esa conciencia, nos permite sentir todavía la proximidad del pensamiento y de la palabra al entorno físico que nos rodea. ¿Cómo se manifiesta esta influencia que está en las palabras? Porque claramente, ¿no?, lo que nombramos tiene que ver con lo que después también concretamos muchas veces, ¿no? La palabra hace que haya una acción, haya un hacer, un materializar. Entonces, toda esta influencia en las palabras griegas que nos llegan a nuestra cultura occidental, ¿dónde se ve también toda esa influencia, más allá de estas raíces? Y bueno, hay muchas cosas, la filosofía, pero podemos nombrar un poco todo lo que, incluso en la religión, cómo ha sido esa influencia. Bueno, la influencia yo creo que lo que hace grande a una cultura es precisamente su capacidad de evolucionar, de generar algo nuevo y de influir sobre otras. Y eso, y en ese sentido, la cultura griega ha sido la cultura más influyente sobre otras. Y lo ha hecho fundamentalmente, digo fundamentalmente porque no lo digo exclusivamente, pero sí fundamentalmente a través de la palabra. A través de la palabra oral y sobre todo a través de la palabra escrita. La cultura griega genera una tradición literaria, sobre todo, en todos los órdenes, desde los textos sagrados del cristianismo, ahora que aludes a la religión, que están todos los evangelios, la liturgia, el credo, el de Nicea, en fin, todos los textos sagrados están escritos en griego originalmente, hasta los textos científicos de todas las disciplinas, los textos del todo el corpus hipocrático, por ejemplo, de la medicina, que la historia de la medicina, si nos asomamos hasta digamos hasta los tiempos de la Edad Moderna, hasta
hasta hace 300 años, pues no era más que la historia de la transmisión, la traducción, la reinterpretación de esos textos elaborados por un puñado de griegos de la antigüedad. Y esto pasa con las matemáticas, pasa con la geometría, pasa con el estudio de la naturaleza, pasa en todos los órdenes. Cualquier acercamiento que hagamos a cualquier disciplina nos va a llevar a encontrarnos con lo griego. Todo esto, evidentemente, pues sería la tradición que llamamos helenismo, o la tradición que llamamos la tradición humanista greco-latina, por así decirlo, ¿no? La influencia posterior de un mundo que llega a cristalizarse en los siglos de la antigüedad que llamamos clásica, por eso, precisamente por esa razón. Pero como te decía al principio, pues este libro trata de indagar sobre lo anterior, sobre de dónde lo sacaron esos griegos del momento clásico, dónde empieza a gestarse, cómo llega a ellos, porque no fueron simplemente los creadores, fueron también los transmisores y los recreadores de muchos descubrimientos anteriores. Y en ese sentido estamos haciendo todavía un descubrimiento de lo griego. Tenemos el descubrimiento de lo griego que hemos hecho históricamente por tradición a través de la Edad Media y a través del Islam y a través del Renacimiento y de la Ilustración y de todos los procesos que ya conocemos, pero también tenemos un nuevo descubrimiento de lo griego que estamos haciendo ahora totalmente en los siglos, en el siglo XX y en el siglo XXI, y que nos está sorprendiendo todavía más porque somos capaces de llegar más lejos y capaces de ir atando cabos que nos llevan a entender que toda esa cultura de la que nos sentimos herederos viene de mucho más lejos. Uh-huh. En el último capítulo del libro te referís a como una acción concreta, ¿no? Que tiene que ver con la resistencia, capaz que podés explayarte un poquito en esto de la resistencia con el humanismo, más que nada, ¿no? Sí, porque toda esta tradición de la que hablamos, basada en gran medida, como digo, en una tradición literaria, aunque no exclusivamente, genera un vector en la historia de la cultura que es el humanismo, la actitud humanista. Es decir, dicho en su sentido estricto, pues podría ser el estudio el asomarse nuevamente a unos textos greco-latinos en el siglo XIV, en la Italia del momento, etcétera, etcétera. Pero eso sería stricto sensu, porque lato sensu, pues todo eso es una tradición que viene de mucho antes y que sigue ejerciéndose después, y que en realidad no se limita a un conjunto de saberes de índole filológica, etcétera, filosófica, sino que básicamente es una actitud. Es una actitud de tratar de indagar con libertad en la verdad. Es una actitud opuesta al dogma, abierta al cuestionamiento. Una actitud que nos lleva al cultivo de lo personal para crecer haciéndonos mejores, para educarnos en la sensibilidad, en la belleza, para defender precisamente la verdad, la justicia y la libertad. Esos han sido tres pilares importantes de toda esa tradición. Y claro, nunca ha pintado suficientemente bien para quienes se afanan en estas cosas. Siempre quienes han seguido esa tradición, o en la mayoría de los casos, han tenido que hacerlo ante un entorno hostil, ante un entorno que muchas veces incluso ha acabado con sus vidas. Está lleno de ejemplos de mártires del humanismo. Entonces, al final nos damos cuenta de que más que una herencia consistente en un conjunto de saberes, que también, es una herencia consistente en una serie de actitudes que al final se acaban revelando como actitudes de resistencia ante ese entorno hostil, ante la hostilidad del hombre con el hombre, ante los peores instintos de nuestra especie. Eso es algo que también recorre la historia de la humanidad y que tiene unas profundas raíces griegas.
Bueno, esto de observar las palabras tiene mucho de detenerse, ¿no? De detenerse y observar, que es como un gesto que colabora justamente en esto de la resistencia y del cambio de actitud, ¿no? Porque no es seguir sin darse cuenta de lo que uno está haciendo, o sea, como que te trae conciencia. Claro que sí. Eso, es que de lo que se trata es de cultivar la conciencia. Es decir, si hubiera que resumir toda esta actitud en algo concreto, sería la de cultivar la conciencia, la de cobrar, la de ser capaces de dirigir nuestra voluntad y de ser autores de nuestros actos, ¿no? Que es algo que está cada vez más amenazado, porque evidentemente nuestro entorno nos lleva a la usurpación de nuestra voluntad, ¿no? Por las fuerzas políticas, económicas, globalizadoras, por los medios de comunicación, por la inteligencia artificial, sí, por la inercia de nuestras sociedades que no tienen tiempo para nada, por el bombardeo constante, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo que nunca nos podrán quitar las máquinas ni los manipuladores o a lo que aspirarían fundamentalmente sería precisamente a ese territorio de la voluntad. Eso es lo que nos hace fundamentalmente humanos, y el humanismo, si es algo, es el cultivo consciente de esa voluntad. De ahí nace la ética, la ética como un ejercicio de libertad, no la ética como la catación de un código moral establecido, sino como un enfrentarnos a un asunto entre nosotros, a un asunto desde dentro, y a preferir un comportamiento a otro con unos argumentos de los cuales nos sentimos autores y nos sentimos responsables, ¿no? Uh-huh. Σαν χέρια, σαν δίκτυα πλατιά, σένα και εμένα να πάνε μακριά. Άτιο λάσπρο με χέτη χρυσή, πάνω του είμαι εγώ και εσύ. Δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου. Στη ζωή χωρίς αγάπη ποιος μπορεί να κρατηθεί. Είναι η ζωή μου ένας χώρος κενός, μόνος μου νιώθω πως είμαι τρελός. Ήρθες και μου φέρες κάποια αρχή, με το όνομά σου αρχίζει η ζωή. Όνειρα γύρω μας φίλια περνούν, είναι τα μάτια σου που με κοιτούν. Στάζουν ασύνοι μες στην καρδιά, σαν πρώτο ταξίδα άσπρα πουλιά. Δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου. Μες στη ζωή χωρίς αγάπη ποιος μπορεί να κρατηθεί. Δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου. Bueno, Pedro Olaya también es visitante ilustre de Montevideo. Fue declarado hace unos años cuando llegó, en 2018 fue. En 2018, exactamente, hace 6 años.
Y bueno, también ha sido nombrado embajador del helenismo por el Estado griego, caballero de la Orden del Mérito Civil por el Estado español, miembro del Centro de Estudios Helénicos de la Universidad de Harvard, miembro correspondiente de la Sociedad de Escritores Griegos, también miembro de honor de PEN Internacional, Grecia, ciudadano honorario de Clítor, Arcadia, Quíos y las Islas Enusas. Y bueno, muchos créditos así. En esta misión como helenista, ¿qué sentís que podés aportar y cuáles son los desafíos también? Bueno, lo que creo que se puede aportar es seguir manteniendo la moral alta y seguir manteniendo esa actitud de resistencia de la que hablábamos y esa voluntad, esa búsqueda del saber en libertad, esa búsqueda de la ética como un ejercicio personal, como una aquilatación permanente, ¿no? del uso de nuestra voluntad, la actitud científica, en fin, todas estas cosas que no simplemente son una herencia de los griegos, sino también tenemos que sentirnos continuadores de todo eso. Yo creo que eso es lo que más podemos aportar, quienes nos dedicamos a estas cosas, seguir creyendo en ello y seguir trabajando, porque esa sensibilidad existe, está repartida por el mundo, y una de las cosas que ha conseguido precisamente la cultura griega es precisamente esta, es no ser la cultura local de un espacio o de un pueblo, sino ser una especie de patria del espíritu de mucha gente que sintoniza con esas actitudes de las que hablábamos, ¿no? Y que lo hace y que lo hace consciente de mirarse y de espejarse en toda esa tradición que cruza la historia de la civilización. Entonces, en eso es en lo que se puede aportar. No se trata de aplicar las soluciones del pasado, ni de tratar de volver a lo de antes, ni de visitar de una manera romántica el jardín venerable de los clásicos. Se trata de buscar lo que ellos buscaron, de seguir buscando lo que ellos buscaron. ¿Y qué es eso que ellos buscaron? Pues encontrar la manera de aprovechar nuestro talento de la forma más justa y más sabia y más solidaria. No buscaron otra cosa. En ese sentido yo creo que todos podemos seguir aportando. Bien, ¿podrías leer un poquito más del libro para irnos? Pues sí, mira, precisamente si me dejas esa posibilidad, voy a leer un fragmento que lleva por título Anthropos, esa palabra, hombre, tan importante para lo que estamos diciendo. Mirar al cielo ha sido siempre un rasgo privativo de los seres humanos, un atributo. El cielo le dio conocimiento al hombre, al tiempo que inquietud. Aquí lo veo ahora, Silvano, negro y centelleante, sobre esta roca oscura rodeada de mar, tan infinitamente lejos y cercano a la vez, silencioso pero lleno de signos, envolvente, vigía, protector. Los antiguos decían que se llamaba Urano, Uranos, porque todo lo cuida y lo ve, Orao, y a esta maravillosa bóveda estrellada la llamaban de manera poética Kitos Asterion, cavidad estelar, Uranion Kitos, cavidad celestial, y Kilon Uranú, bóveda celeste. Yo sospecho que de esta última idea de bóveda expresada por Kilon nació nuestra palabra caelum, coelum, cielo. Los antiguos afirmaban también que el hombre se llamaba Anthropos porque miraba al cielo. A decir verdad, los lingüistas de hoy no han ofrecido aún una propuesta consensuada sobre el origen de la palabra Anthropos, tan fecunda, tan griega y tan huérfana de correlatos en las demás lenguas. Pero los antiguos, como te digo, especulaban con la idea de que hubiera derivado de una frase que hablara de los atributos inherentes al hombre, la observación, el logos, la aspiración a lo alto. Anthropos era, pues, o enarthron ejon tinopa, el que tiene la voz articulada, o anathron aopopen, el que reflexiona sobre lo que ve, o anathreon, el indagador, pero sobre todo,
o anorepon, el que tiende hacia arriba, o anothroskon, el que siente un impulso hacia arriba. En el fondo, Silvano, aun si ninguna de estas conjeturas llegara a acertar con la etimología de la palabra anthropos, todas en su conjunto servirían para bosquejar una imagen de lo que parecía definir al ser humano para la civilización de los griegos. Una imagen sin duda diametralmente opuesta a la noción de homo, que es un nombre apegado a la tierra, relacionado íntimamente con el humus, tojoma, de donde se decía que el hombre había sido moldeado por Hefesto antes de ser dotado de voz por designio de Zeus. ¿Sabes? Ahora que me detengo a pensarlo en el amplio silencio de la noche, homo y anthropos parecen nombrar dos naturalezas fundidas en la trágica figura del hombre. Homo, su terrosa sustancia; anthropos, su vocación de altura. Su humilde pequeñez y su humilde grandeza, su afán por dominar la tierra y su extraña nostalgia del cielo. Hermoso. Muchas gracias, Pedro. Un placer escucharte y bueno, que puedas compartir todo esto en este libro, ¿no?, que está disponible, Palabras del Egeo. Muchísimas gracias a vosotros, y la verdad es que he venido a Montevideo a revalidar mi título y a dar todo lo que pueda en estos días que vamos a estar aquí en la Intendencia, en la feria, en el Museo de Arte Contemporáneos. No, también en el MACA van a estar también. MACA, qué bueno. ¿Cuándo va a ser? El sábado. El sábado en el MACA, perfecto. Sí, y en fin, vengo muy ilusionado porque tengo la sensación de que en Uruguay hay mucha gente interesada en estas cosas. A mí me llegan constantemente mensajes, cartas de gente de por aquí, y casi sentía la necesidad de volver a tener esa cercanía. Muchísimas gracias, y bueno, muchas gracias también a Rosana Ramos y a Henry Flores en Controles. X Serendipia Radio Cultura.